En este nuevo episodio de la miniserie Jerusalén, nos encontramos en los callejones de la ciudad antigua. En esta ocasión, para visitar un lugar cerca de la Puerta de las Ovejas, que posee uno de los misterios que quizá nadie te ha contado antes. Aquí, en el monasterio de Santa Ana, se encuentran los restos arqueológicos del famoso estanque de Betesda, mencionado en el Evangelio de Juan, donde un ángel descendía de tiempo en tiempo para sanar de cualquier enfermedad. Los primeros arqueólogos del lugar encontraron dos estanques similares de forma rectangular, conectados por una barrera que los divide. Esto explica los 5 pórticos mencionados en Juan 5. También conocimos el lugar tradicional del nacimiento de María, la Madre de Jesús. Un evento siniestro ocurría en este sitio, que dejó huella a una tradición. ¿Qué es lo que realmente ocurría en Betesda? Podría ser una pregunta difícil de responder, pero acompáñanos a investigar qué es lo que en realidad ocurría en este lugar. Así es, estamos en el barrio musulmán de la ciudad antigua de Jerusalén. Justo al inicio de la tradicional Vía Dolorosa se encuentra la iglesia de Santa Ana. Es la única iglesia que se preservó del tiempo de los cruzados. Todas las demás fueron destruidas por el Imperio Islámico cuando invadieron la tierra de Israel. Actualmente los padres blancos son los que están a cargo de este complejo. Estamos en la iglesia de Santa Ana. Es una de las iglesias, como ya lo dijimos, que se preservó intacto desde hace siglos, y aquí nos encontramos con uno de los padres de esta iglesia. What is your name? Joseph. Joseph. Aquí nos encontramos con Joseph de Suiza. We are called White Fathers. The official name is Society of Missionaries of Africa, but because we were in the past dressed in white, so they called us White Fathers. The origin is when our founder was appointed to Algiers. Then he was the bishop there of the diocese, and he found that the priests were only concerned about the French, about the Catholics existing there, but they didn't know anything about the local population. And then he said, but you priests, the church has to be concerned, open to all the various people. So you have to speak the language, to be able to speak to them. You have to be dressed like them, and so on. He would speak today about inculturation. And that was the beginning of the White Fathers. De acuerdo a la tradición, este lugar es el lugar de nacimiento de María, y lo que vemos aquí representado es Ana, su madre, y María es la muchacha pequeña que está de este lado. Y bueno, su padre, de acuerdo a la tradición, se llama Joaquín, y se cree que este lugar es donde ellos vivieron, donde María creció. Joseph nos dio un recorrido por el complejo y nos mostró el lugar que por siglos se ha considerado como el lugar de nacimiento de María, la Madre de Jesús. Esta tradición se remonta a la época bizantina, cuando se edificó una iglesia por encima de la que se creía la casa de Ana y Joaquín. Posiblemente has visitado o visto en fotografías el lugar tradicional del nacimiento de Jesús, que es en la iglesia de la Natividad en Belén. Podemos ver que en ambos lugares hay una cripta, una cueva cavada en la roca madre, donde se apunta como el lugar de nacimiento. De acuerdo a investigaciones arqueológicas de Jerusalén, los niveles bajos de las casas eran cavados en la piedra.
Millones de peregrinos visitan año con año este lugar y la ceremonia más grande que se tiene es el 8 de septiembre, que de acuerdo al calendario católico es el día de nacimiento de María. Cuando los musulmanes tomaron la tierra de Israel, los cristianos pagaban a los musulmanes para poder descender por este pasadizo para orar y oficiar el servicio tradicional del 8 de septiembre. De acuerdo a la historia, pasaban días dentro de esta cueva. La iglesia de Santa Ana también es conocida en el mundo por su acústica y tuvimos que probarlo. Joseph nos dio una demostración. Aleluya, aleluya, aleluya. I'm not a good singer. No, you did very well. Oh, wow. No me quise quedar atrás, así que hice dueto con Joseph. Once again, aleluya. Okay. You can sing, Aleluya. Wow, it sounds great. Suena increíble. Very, very difficult. Sí, claro, cuando dan la misa aquí para predicar es muy difícil, me imagino, porque el eco. Sí, sí. Joseph, thank you so much for You're this welcome. wonderful tour. Este es un maravilloso tour y lo que me decía también es que no es la única del periodo cruzado. También en Abu Ghosh, en el camino de Tel Aviv hacia Jerusalén, hay otra iglesia que posiblemente también permanece del tiempo de los cruzados. Pero lo que nos ha traído a este lugar aún sigue siendo un misterio. El Evangelio de Juan registra 2 milagros que Jesús hizo en Jerusalén, y no son llamados milagros, sino señales. En Juan 9, Jesús cura a un hombre ciego aplicando una mezcla de saliva con lodo en sus ojos. Después de esto, Él lo manda a lavar al estanque de Siloé y de esta manera Él quedó sanado. En Juan capítulo 5 encontramos el siguiente milagro. Un paralítico que hacía más de 3 décadas que estaba postrado esperando un milagro y finalmente fue sanado. Y sucedió en este lugar. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento solo encontramos una mención de este lugar. Los evangelios sinópticos lo omiten por completo. De acuerdo a las evidencias arqueológicas del lugar, el autor conocía excelente la ciudad de Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Los primeros arqueólogos del lugar encontraron 2 estanques similares de forma rectangular, conectados por una barrera que los divide. Esto explica los 5 pórticos mencionados en Juan 5. Formando 2 piletas, una en un nivel más alto que la otra. Cuando la pileta norte se llenaba, era necesario que durante el tiempo de sequía distribuyera el agua a la piscina sur. Esto era por medio de un conducto entre ambas piscinas, manejado por una compuerta. El recurso más importante que Jerusalén necesitaba desde épocas antiguas era el agua. Solamente Jerusalén tiene una fuente de agua, esa es la fuente de Gijón. Pero aquí en la parte norte no hay agua, no hay fuentes. Pero este estanque obstruye uno de los principales valles de agua fluvial que con esta agua, cuando es tiempo de invierno, la colectaban en cisternas y así podía abastecer incluso a las actividades del templo.
Por muchos años, académicos argumentaban que el propósito del estanque de Bethesda y de Siloé eran o servían solamente como simples reservas de agua. Pero ahora sabemos que no es así. Este estanque fue elaborado con 2 cisternas, una en la parte norte y otra en la sur. La cisterna norte colectaba el agua fluvial para así abastecer el resto del año a la piscina sur del estanque de Bethesda. Esta piscina sur efectivamente era un mikve, un baño ritual. Un mikve es una piscina cavada o construida de piedra, diseñada con escaleras para descender y llevar a cabo el proceso de purificación antes de hacer alguna actividad santa, por ejemplo, presentar ofrendas en el templo. Existían baños rituales privados o comunales. Los procesos comunales usualmente tomaban lugar en los estanques de Siloé y Bethesda, situados respectivamente en los lados sur y norte del templo, y así proveer un servicio a los peregrinos judíos que llegaban de diferentes direcciones. Solo el estanque sur de Bethesda, que era usado como lugar de purificación, medía 47 por 52 metros. Para darnos una idea de sus dimensiones, lo compararemos con una piscina olímpica, que mide 50 por 25 metros. Un campo de fútbol soccer mide 90 por 45 metros aproximadamente. Evidentemente, el estanque sur de Bethesda era más grande que una piscina olímpica y casi de las dimensiones de un campo de fútbol soccer. Sí que era enorme. El Evangelio de Juan describe una multitud yaciendo en los pórticos de este estanque. Esto quiere decir que debía haber escaleras para que la gente que estaba enferma pudiera descender al movimiento del agua. Y es asombroso lo que los arqueólogos encontraron. Este es el remanente de la piscina del lado sur. Ahí están, como pueden ver, los escalones donde la gente descendía para lavarse. Ahora hablemos de este lugar tan peculiar. ¿Cuáles son sus orígenes? Algunos académicos apuntan los orígenes del estanque al octavo siglo antes de Cristo, cuando se construyó una presa para que a través del valle capturara el agua fluvial. Llegó a ser conocido como el estanque superior, de acuerdo al libro de los Reyes. Otros arqueólogos sugieren que su construcción fue hecha por el sumo sacerdote Simón II en la época asmonea. La información más reciente y aceptada por la mayoría de los expertos es que este estanque fue construido en el primer siglo antes de Jesús, debido a un aumento de 10 veces más en la población de Jerusalén. Y el propósito era mejorar el almacenamiento de agua y proveer un baño ritual para la creciente población, sumando a los peregrinos que venían año con año a Jerusalén. Bethesda se deriva de 2 palabras en hebreo y arameo que son Bet-Esda, que significa casa de gracia o casa de misericordia. El único manuscrito que se encontró en Qumrán, hecho de cobre, menciona una lista de tesoros, lugares donde posiblemente estaban escondidos estos ejemplares. En esta lista aparece el lugar Bethesda Time, donde cerca de una piscina pequeña se escondieron 900 talentos de plata, 5 talentos de oro y otros 2 escondites también son mencionados en el mismo lugar. Es posible mencionar que este lugar se conociera con tantas variaciones, pero también es muy probable que el nombre más popular de estas piscinas fuera Bethesda, como Juan lo menciona. Si el pueblo judío nombró Bethesda a este lugar como casa de gracia, puede haber un conflicto, porque a 150 metros está la casa de gracia, está el templo. Entonces, ¿cómo pudo haber surgido este nombre? ¿Y por qué? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Las traducciones que son basadas en el texto de la Sociedad Bíblica Unida simplemente omiten las palabras del versículo 4. No existe la acción del ángel.
Es posible que el escriba omitió el versículo porque mencionaba una actividad fantasiosa de un ángel. Quizás algunos escribas interpretaron al ángel como un ángel maligno. ¿Creen ustedes que era necesario quitar este versículo para solo poner la mirada en Jesús? O el mismo texto, sin omitir el hecho del ángel, da un perfecto énfasis en la obra de Jesús. Estudiando la arqueología e historia de este texto, podemos tener un mayor entendimiento del mensaje del evangelista. El periodo intertestamental o del Segundo Templo fue un periodo de cambios en la tierra de Israel. Hubo cambios en la liturgia, dominio político, fronteras, idiomas y finalmente el periodo griego dejó una influencia muy profunda con sus deidades y santuarios paganos. El proceso de helenización en Jerusalén se aceleró. Cuando el Imperio Romano tomó posesión de Judea, continuaron con la tradición griega, y no fue la excepción para lo que ya estaba establecido en Jerusalén. Encontramos que el uso de este estanque no solo fue un baño ritual para el judío, pero para otros, los paganos, lo veían como un santuario dedicado al dios Asclepio, que funcionaba como un centro de sanidad y dispensador de la gracia y misericordia a aquellos con necesidad. La mitología griega asigna a Asclepio como el dios griego de la medicina y la curación. Al igual, los griegos relacionaban el agua corriente con la curación. Los escritos del arquitecto Vitruvio afirman la tradición que se tenía de los santuarios dedicados a este dios. En el año 15 a.C. escribió: Para todos los templos se elegirán los lugares más saludables, con manantiales adecuados en aquellos lugares donde se establezcan santuarios, y especialmente para Asclepio y Salus, y en general para aquellos dioses por cuyo poder médico los enfermos son manifiestamente curados. Porque cuando las personas enfermas son trasladadas de un lugar pestilente a un lugar sano, y el suministro de agua proviene de fuentes sanas, se recuperarán más rápidamente. Entonces sucederá que la divinidad por la naturaleza del sitio ganará una reputación y autoridad cada vez mayor. No cabe duda que durante el periodo de Jesús mucha gente continuaba esperando un milagro al tocar el agua en este lugar. ¿Verdaderamente era un ángel de Dios que venía a sanar al enfermo cuando tocara el agua? ¿Será que la gracia divina o la misericordia de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte? No vemos otro pasaje en las Escrituras que suceda un acontecimiento similar, un ángel viniendo y que sane de esta manera. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Durante las excavaciones se encontró que las dos piscinas tienen niveles diferentes. La piscina norte está más elevada que la piscina sur. Además, se encontró que existía en el fondo del muro de división entre ambas piscinas una compuerta, la cual al abrirse permitía que el agua de la piscina norte fluyera hacia la piscina sur, provocando el tan esperado burbujeo en las aguas que parecía que un ser divino agitaba las aguas. Y miren, desde aquí podemos ver la compuerta de la piscina norte. Es la que permitía que el agua de la piscina norte pasara al estanque sur. Impresionante. ¡Wow! ¿Qué implicaría si un ángel del cielo verdaderamente hacía esto? Es como si Dios aventara los dados en el cielo para ver quién llega primero a tomar su don. ¿De qué dependería la gracia en esta historia? El don del ángel no depende en quién pones tu fe, solo en la superstición del acto, que es quien toque primero el agua. Pero el texto afirma que verdaderamente había un ángel. La pregunta correcta que nos debemos hacer es: ¿con qué propósito el escritor redactó este acontecimiento en este lugar? ¿Estaba realmente afirmando que verdaderamente un ángel venía y agitaba las aguas y que el primero que la tocara quedaba sano? ¿O está describiendo lo que se creía que pasaba en este lugar y su relación con Asclepio? Es claro que el evangelista no está poniendo un énfasis en el acto del ángel, sino que lo menciona como un contexto para el gran acontecimiento que ocurrió ese día. Jesús llega a este lugar a romper el mito y concluye diciendo: no peques más para que no te pase alguna cosa peor.
Parece que Jesús lo está reprendiendo de aquello en lo que por 38 años había puesto su esperanza. Haverim, mándenme sus comentarios de lo que piensan o sus investigaciones. Si te gustó este video, dale like y suscríbanse a nuestro canal. Esto fue Haver Latino en Israel. Nos vemos en la próxima. Por poco lo olvido, la fama de Bethesda no quedó allí. Después del 135 después de Cristo, cuando Jerusalén fue nuevamente paganizada y se convirtió en Aelia Capitolina por el emperador Adriano, el estanque de Bethesda se expandió en un gran templo dedicado en honor a Asclepio. ¿Mito o realidad? Decídanlo ustedes.